Quien dice liberalismo, dice Adam Smith. Adam Smith fue el que pensó por primera vez la razón liberal. Es el que expuso las principales pautas. ¿Cuál es la principal pauta? Es el capitalismo, es la libre concurrencia de los intereses de las personas en la sociedad. Es la libertad de mercado, la libertad de la iniciativa individual. No es el Estado el que rige la vida de las personas, son las personas que rigen su propia vida y es su actividad económica, espontánea, sus propios intereses, aquellos que generan la riqueza y que generan la prosperidad. Adam Smith acuñó un principio fundamental, la mano invisible, que es producto del mercado precisamente. La gente tiene libres asociaciones, cualquier persona decide producir, decide trabajar, decide vender su fuerza de trabajo, su talento, sus productos al mercado. No lo hace por filantropía, no lo hace por amor a los demás, lo hace por amor a sí mismo, pero termina beneficiando a los demás, termina favoreciendo a los demás porque ofrece productos de mejor calidad. ¿A qué precio? Al precio que el mercado dispone. Uno va pagando lo que la demanda va estableciendo en el producto. Adam Smith nos explicó para siempre que el capitalismo es una forma de altruismo. ¿Por qué es una forma de altruismo? Porque uno vuelca al mercado productos que mejoran la calidad de vida de las personas. No es casualidad que junto con la revolución industrial, no es casualidad que a partir de la división del trabajo se haya generado la prosperidad en la civilización occidental y desde allí se haya expandido para el mundo. La libertad es la condición esencial de la vida económica y la vida económica es espontánea. La vida económica se hace por intereses, es lo contrario a planificación. Planificación y economía, planificación y decisiones económicas, planificación estatal digo, y decisiones económicas son proposiciones contradictorias, no pueden coincidir nunca. Siempre que hay prosperidad es porque hay una iniciativa individual, es porque alguien decidió arriesgar, salir a buscar el interés de otros para colocar su trabajo, su talento, sus productos. Así lo hacemos todos. Yo me remito al panadero que me vende pan y él compra mis libros. Yo no produzco el libro para su beneficio, ni él produce el pan para mi beneficio. Cada uno lo producimos para nuestro propio beneficio, pero nos terminamos beneficiando los dos. En ese entramado está la sociedad capitalista, que es la que ha dado mayor prosperidad, mayor desarrollo a la ciencia, mayor desarrollo al pensamiento, porque el capitalismo es libertad. Adam Smith era profesor de filosofía, pero no de cualquier filosofía, era profesor de filosofía moral. Ese era su profesión y era además su vocación. Él, como sabés, nació en Escocia, vivió en el siglo XVIII y fue un profesor muy respetado, pero muy respetado en su generación. Era muy amigo del filósofo David Hume, que lo admiraba especialmente. Él revolucionó con su libro La riqueza de las naciones toda la historia de la economía y podría decir que es el libro fundacional de la modernización de Occidente, de lo que es la verdadera modernización de Occidente. Uno de los principios que maneja es el principio de división del trabajo, que es un principio fundamental. Y pone un ejemplo muy bueno Adam Smith. Dice, producir alfileres tiene 5 pasos. 5 pasos, dice Adam Smith. Crear la cabeza, en fin, pulir, producir la punta, en fin, tiene 5 pasos técnicos. Dice que un artesano
produciendo alfileres puede pasar 2 o 3 días para producir un alfiler o quizás 2. Pero si nosotros dividimos el trabajo de manera inteligente, sumamos más gente de manera inteligente, ahí vamos a tener la producción de decenas y decenas de alfileres semanales. Es decir, que la división del trabajo genera más producto genera más servicio para la sociedad y genera más riqueza para la sociedad, porque a su vez se auxilian a otras empresas con ese servicio. Ese es uno de los temas fundamentales que se entiende. Pero no alcanza con la división del trabajo. A la división del trabajo sigue el libre intercambio de los productos. Y aquí aparece el enemigo. Acordate siempre, tenelo presente, el enemigo es el Estado. El enemigo de la riqueza es el Estado, el enemigo de la prosperidad es el Estado, el enemigo del trabajo, de tu trabajo, es el Estado. El Estado es el que perturba el libre intercambio. Cuando el Estado dice que vos tenés que vender a un precio y no a otro, ese precio es político, no corresponde a lo que la sociedad está dispuesta a pagar, sino a lo que el Estado quiere por razones que ignoramos o si sabemos no nos interesa, tenemos que pagar. Adam Smith fue el primero que advirtió que el Estado no tenía nada que hacer con el trabajo, no tenía nada que hacer con el esfuerzo, no tenía nada que hacer con la inversión. El Estado está enemistado con la sociedad. Esto lo tenés que entender claramente para entender la base del liberalismo. La escuela austríaca, vamos a tratar de entender algunos de los conceptos fundamentales. Uno es la teoría del valor. Es imprescindible entender. Ya te voy a decir la principal premisa. Los valores son subjetivos. Los valores son subjetivos. No estamos hablando de los valores morales. Déjalo afuera. Estamos hablando de economía. Los valores son subjetivos. Es un tema bastante complejo, pero yo te voy a tratar de simplificártelo. En economía, un producto tiene un valor. ¿Qué es lo que le da valor a ese producto? Durante mucho tiempo se creyó que lo que le daba valor a ese producto era lo que se había invertido en él. Luego vino Ricardo y Marx, que sostenían que el valor de un producto es el trabajo. Fácilmente se pudo demostrar por parte de los economistas austríacos de finales del siglo XIX, especialmente Karl Menger, que no es así, que el valor lo da el mercado. El ejemplo es muy sencillo. Digo, yo abnegadamente puedo comprar todas las partes de las que se compone un auto. Todas las partes. Un auto tiene aproximadamente 6.000 piezas. 6.000 piezas tiene un auto. Yo las puedo comprar todas. Y con un cierto manual de mecánica podría armar un auto. Cada una de las 6.000 piezas las puedo armar. Realmente no me lleva un día, ni 2, ni 3. Me puede llevar cerca de 2 años si yo, con cierta pericia, trato de engarzar las 6.000 piezas que tiene un auto. 2 años. ¿Querés ser optimista? 1 año de trabajo, arduo. Yo armo un auto y finalmente va a estar armado. Me llevo mucho trabajo. Si vos me lo querés comprar, yo a vos te voy a tener que vender por un precio muy alto. ¿Cuál es el precio que te lo tengo que vender? Y el precio de mi trabajo. Fíjate que pasé 300 días a 8 horas cada día, posiblemente el auto te lo tenga que vender a 400.000 o 500.000 dólares, porque es un trabajo especializado. Vos no me lo vas a querer comprar. ¿Por qué? Porque para vos un auto, si bien es importante, no vale tanto dinero. El auto vale lo que vos estás dispuesto a pagar por él, no el trabajo que yo le apliqué a él. Ese es el principio del valor subjetivo. El que manda es el consumidor, el que manda es el que compra, ese es el que pone el precio. ¿Te acordás que habíamos hablado en un momento de la mano invisible? Bueno, ahí tenés
La mano invisible es la que asigna los recursos, es la que pone los precios. Entonces, el valor, acordate, de una cosa no está en el trabajo puesto, sino que está en el precio que se paga por el producto. Ese es el precio que se paga por el producto. Marx, que creía que el trabajo estaba en el valor, infirió la falacia de la plusvalía al pretender que la diferencia de precio entre lo que gana el trabajador y lo que cobra el patrono es un robo que el patrono le hace al trabajador. Pero ese no es el precio del producto. El producto es lo que paga el mercado. El valor lo fija el mercado, no el trabajo. Escuela austríaca es realmente importante para entender algunas pautas que hacen a los precios, y los precios hacen a la vida y al progreso de las sociedades. Uno de ellos es el concepto de utilidad marginal. Es un concepto económico. También fue Karl Menger, el padre de la escuela austríaca, finales del siglo XIX, que discernió esto. Yo te podría explicar la teoría de la utilidad marginal de una manera teórica y vos y yo nos íbamos a aburrir, pero te lo pongo como un ejemplo y lo vas a entender fácilmente. Imagínate vos caminando en verano al rayo del sol, kilómetros y kilómetros por un lugar descampado, 40 grados de calor, al sol, descampado, sin ningún lugar donde cobijarte, sin ningún alivio de sombra, sin ninguna gota de agua. A medida que vas caminando en una tarde tórrida de enero, más y más vas sufriendo, hasta que llegás a un rancho, a una construcción donde alguien vende agua. Después de las 7 horas que tuviste de mortificación al rayo del sol, esa agua para vos es maravillosa, beatífica, te va a salvar la vida. Y entonces le preguntás al Señor: Señor, necesito un vaso de agua, ¿cuánto sale? Y Él, viéndote en el estado que está, te va a decir: sale $500. ¿Cómo $500? ¿La va a comprar o no? Vos, con la sed que tenés, pagás $500 por ese vaso de agua. Cuando sentís el agua en la garganta, la vida vuelve a tu cuerpo, vuelve a tu persona. Te sacaste básicamente la sed. Y el señor que le gustó el negocio te dice: ¿no quiere tomar otro vaso? Vos ya le decís: pero yo $500 no le pago, le pagás un poco menos, le pagás 300, porque en realidad la necesidad urgente ya está satisfecha. Y le pagás 300 y él te vende 300. El cuarto vaso te dice: ¿no se quiere lavar las manos? Y bueno, sí, te querés lavar las manos, pero no vas a pagar ni 500 ni $300 por lavarte las manos, pagás $50. A medida que tu necesidad va decreciendo, el precio cada vez que pagás es menor. Ahí tenés una utilidad marginal decreciente o creciente, o cuando decrece tu necesidad o cuando se incrementa tu necesidad. Nosotros pagamos por las cosas aquello que necesitamos con mayor jerarquía, con mayor perentoriedad, urgencia o gravedad. Pagamos más, pero cuando nuestras necesidades empiezan a estar satisfechas, cada vez pagamos menos. Hay productos que vos estás obligado a pagar porque forman parte de lo vital para vos, la leche, la carne, el agua, la electricidad, es decir, pagás por esos elementos protestando, pero pagás. Pero hay ciertas cosas que de repente una goma de mascar o un caramelo, podés discutir el precio porque no es imprescindible. Hay cosas que son naturales y necesarias por las cuales vos pagás más. Eso es el verdadero valor
que las cosas tienen, lo que estás dispuesto a pagar según lo que necesitas. El principio de utilidad marginal es fundamental para entender cómo funciona la economía. Por eso resulta tan extraño el Estado en tu vida, porque en esas decisiones, en la que tiene el señor que vende agua y en la que tenés vos con sed insatisfecha y luego con sed semisatisfecha, ya prácticamente sin necesidad de agua, es una decisión de particular a particular. Él toma sus decisiones de vender, yo tomo mis decisiones de comprar. Nadie interviene. Ese vínculo sacrosanto entre el consumidor y el que presenta la oferta es intocable. Y eso es lo que tenemos que entender cuando entendemos el liberalismo. Los enemigos de la libertad han pretendido inculcarnos que son los dueños del dinero, que el Estado es el que debe producir el dinero. Mentira, mentira. El dinero es espontáneo. Las unidades de intercambio son espontáneas. Los economistas que nos dicen eso desde el Estado nos mienten porque ellos conocen la historia del dinero y la historia de la economía. ¿Cómo empieza la historia de la economía? Empieza por intercambios, por trueques. Yo tengo arroz y el otro tiene pescado. Si el otro necesita arroz y yo necesito pescado, hacemos un trueque y cambiamos. Pero ¿qué me pasa si yo voy al mercado con el arroz que yo cultivo y quiero comprar pescado, pero el que vende pescado no quiere comprar arroz, quiere comprar espinaca? Y yo le digo, mire, yo necesito el pescado, tenga el arroz. Y él me va a decir, mire señor, discúlpeme, no me interesa el arroz. Si quiere que yo le dé pescado, tráigame espinaca. A mí no me interesa el arroz para nada, tráigame un producto que me interese. Pero yo necesito mucho el pescado, no es mi problema. Yo no le voy a dar pescado por arroz porque yo arroz no quiero. Y ahí salgo yo, desventurado por los pasillos del mercado, a buscar a alguien que me consiga espinaca. Porque le pregunto al señor que vende espinaca, por fin lo encontré, ¿a usted no le interesaría el arroz? Y me dice, sí, claro. Bueno, deme toda la espinaca que tiene. Yo le doy arroz y él me da espinaca. Voy al vendedor de pescado, le doy la espinaca y finalmente tengo el pescado que yo ansiaba tener. ¿Qué es el arroz? ¿Qué es el pescado? Son productos. Pero la espinaca, ¿qué función cumple en esta historia que yo te estoy haciendo? Cumple la función de unidad de intercambio. Es una unidad de intercambio. Cumple la función de la moneda, porque yo la uso para, yo no la consumo, la uso para obtener un producto que yo quiero. El dinero aparece espontáneamente en la vida de las personas. Vos y yo podemos negociar intercambiándonos libros. Vos de repente tenés un libro que a mí me interesa, yo tengo uno que a mí me interesa, vos te dedicás a vender chocolate, pero te interesan algunos de los libros que tengo, o no te interesa. Podemos buscar la manera, o nos ponemos de acuerdo en pagarnos en Bitcoin, o en dólares, o en yen, o en moneda argentina incluso, si se te ocurre. En la moneda que quieras nos podemos pagar. No tiene por qué intervenir el Estado. La emisión del dinero, el dinero en sí mismo, es un hecho espontáneo. Antes de que aparecieran los bancos centrales y esta intervención desmedida, totalitaria del Estado, los bancos privados emitían dinero como una forma dentro de una sociedad de confianza, de producir unidades de intercambio. Así como en la espinaca, el dinero es una unidad de intercambio que surge de la necesidad de las personas. El dinero es espontáneo, tiene que ver con la libertad.
no tiene nada que ver con el Estado. Con el Estado no tiene nada que ver. Si vos ves al Estado imprimiendo dinero, estás viendo a alguien que se está organizando para estafarte, porque puede imprimir todo el dinero que quiera y ponerle un precio artificial a costa de tu prosperidad. La escuela austríaca aparece en Viena a finales del siglo XIX, en una época de gran auge cultural en Viena, con una vida académica muy rica. Uno de sus principales representantes es un economista, Karl Menger, y ya en el siglo XX va a tener algunos representantes muy importantes. Los dos más relevantes son Ludwig von Mises y Hayek. Von Hayek. Ellos son los más relevantes representantes de la escuela austríaca. Mises fue maestro de Hayek. Mises escribe desde el principio, se dedica a la economía y escribe el primer estudio serio que hay sobre el socialismo, en el cual demuestra algo muy importante. Demuestra que el socialismo es imposible. El socialismo tenía gran prestigio, esto lo escribe en 1923, con la Revolución Rusa triunfante, con la expansión de la propaganda socialista por el mundo, y él estudia el socialismo en acción, tiene el privilegio de ser los primeros que lo ve y que lo entiende, y llega a una conclusión tremenda. Dice, el socialismo es imposible porque le faltan dos datos importantes para poder funcionar. Uno es precios, porque el Estado fijando precios es arbitrario. Uno puede poner el precio que quiera, puede poner 1, puede poner 100, o puede poner 1000, o puede poner 1.000.000. El acto administrativo es caprichoso, no responde a ningún dato. Él descubrió que los rusos tomaban los precios de los productos en Alemania para asignar los precios en Rusia. Es tremendo. Y lo otro, que dice que no funciona la economía, porque no hay incentivos, porque seas eficiente o no seas eficiente, de todas maneras el producto va a salir al mercado y será consumido forzosamente por alguien. Ese concepto fundamental de que sin incentivos y sin información de precios no puede funcionar ninguna economía, es la clave que hace que el socialismo se haga trizas, cosa que él anuncia en 1923. Von Hayek, que era abogado en esa época, ya había empezado a estudiar economía y había quedado seducido por las teorías intervencionistas del Estado, las que va a sostener Keynes. Estaba muy en boga el pensamiento keynesiano en esa época. Cuando lee el ensayo de von Mises sobre el socialismo, es como si hubiera descubierto el mar, como si se hubiera hecho el día. Ahí se dio cuenta de cuán errado estaba al sostener la tesis de la intervención del Estado para la economía. Y es así que en 1943 o 44 va a escribir su gran libro Camino de servidumbre, donde demuestra que las acciones de intervención del Estado terminan conduciendo a la opresión, al socialismo, porque vos tocás la economía una vez le ponés la mano en el bolsillo, por una única vez al consumidor, al ciudadano, pero una vez que se la puso, una vez el Estado la mano en el bolsillo, se la pone para siempre, y ahí termina el individuo como rehén del Estado, se termina en el socialismo. Al socialismo se llega no por asaltar el Palacio de Invierno, no por estar haciendo la guerrilla en la Sierra Maestra, se llega por un encadenamiento regular, cotidiano y consentido de intervenciones indebidas por parte del Estado. Esta es la gran verdad que presentó von Hayek, discípulo y admirador, claro está, de von Mises. No se te ocurra jubilarte porque te vas a convertir en un miserable. Ya sos un esclavo del Estado, vas a terminar siendo un esclavo abyecto del Estado
si entras en el diabólico sistema previsional uruguayo. Ese tipo de cosas son terribles. Es el colmo de la intervención estatal. Cuando von Hayek en 1943-44 publica Caminos de Servidumbre, no conocía al Uruguay, no sabía de qué se trataba, dudo que haya tenido noticias, pero parece que hubiera previsto nuestra tragedia, que íbamos a terminar como estamos ahora, en brazos de un estatismo absoluto que amenaza todos los días con quedarse un poco más con nuestra vida. Y el sistema previsional es un caso típico. Yo no sé cuántos años tenés, pero imagínate que a los 16 o 17 años vos decidís poner, ¿cuánto? $50 en una lata, en una bolsa. Todos los meses, por disciplina, pones $50, a veces podés poner 100 si te queda del trabajo, estamos pensando siempre que estás trabajando, ¿no? Ponés 50, $100 por mes en una bolsa. Al cabo de 40 años, cuando tenés 55, o de 45 años, cuando tenés 60, o de 50 años, cuando tenés 65 años, al cabo de eso vas a tener muchísimo dinero ahorrado. Imagínate que además de ponerlo en una bolsa, tuviste la previsión de llevarlo a un banco. Imagínate que te pagaron intereses. Imagínate que el banco te sugirió comprar bonos, por ejemplo, del Tesoro de Estados Unidos. O imagínate que te haya dado por invertir en el campo inmobiliario. Imagina lo que quieras. Lo cierto es que a los 60 o 65 años te vas a despertar con un gran respaldo en tu vida que te va a permitir vivir sin sobresaltos el resto de tus años dorados. Ahora vamos a la situación inversa, al revés. Imagínate que le haces caso a este Estado expoliador que está organizado para robarte. Imagínate que todos los meses de tu salario te sacan una buena porción y además te cobran impuestos, muchísimos impuestos. Imagínate que tu vida tenés como una especie de socio involuntario para vos, de socio desagradable que te maltrata, que es el Estado, que es una suerte de proxeneta que se queda con una parte de tu ganancia legítima, producto de tu talento, de tu esfuerzo, de tu trabajo. Llegás a los años dorados, al ocaso de tu vida laboral, y mirás si tenés que depender de algún político que te facilite un trámite de jubilación, y cuando te vas a jubilar no tenés ni siquiera la pálida sombra de todo lo que le diste a ese Estado que te ha robado sistemáticamente, sin ningún respeto, sin ninguna ceremonia, y que te obliga a que lo votes, que te obliga a que lo sustentes, que te obligue a que lo obedezcas. Esto es el infierno del estatismo. Esto es lo que denunció von Hayek en Caminos de Servidumbre. Su lectura te la recomiendo. Milei. Hablamos de liberalismo, hablamos de Milei. Hablamos del presidente de la nación argentina, uno de los fenómenos más estimulantes, inesperados e estimulantes de la civilización contemporánea. Milei es una bendición para los que pensamos que el camino de la libertad es un camino posible, que no es algo que está totalmente cerrado. ¿Y de dónde surge el fenómeno Milei, sino de un sistema que era el ejemplo más crudo, más terrible de cerrazón en materia económica, en materia mental, en materia cultural? Y ahí irrumpe ese torrente de libertad, esa apertura hacia la libre economía, pero también hacia el libre concurso de las energías individuales. Milei está haciendo una revolución cultural de la que todos somos beneficiarios, no los liberales, sino las sociedades que tenemos, no meramente los liberales, sino las sociedades que tenemos el privilegio de estar en su época, en su momento, mientras él está caminando por la historia como pocos han caminado en la historia. Es un fenómeno realmente importante. Y no te olvides
vuelvo a repetírtelo, no te olvides de dónde viene. Gobiernos corruptos, pero si fueran solamente corruptos, pero además que hacían de la intervención, horrible, extensa, hacían su lógica, con una cultura mental que legitimaba el expolio, que legitimaba el robo. Desde ahí surge en la fatiga de un pueblo portentoso, valeroso, como es el pueblo argentino, como lo ha sido siempre a lo largo de la historia, surge la cruzada de Milei, que es nuestra cruzada. ¿Cuáles son las bases de su discurso liberal? La base de su discurso liberal, antes que nada, es la confianza en la libertad, en el principio de la libertad, y la desconfianza en el Estado y en los personeros del Estado, en los parásitos del Estado. Milei ha dicho cosas muy interesantes. Ha dicho que los políticos son sociópatas, porque viven convenciendo a la gente de que ellos son imprescindibles para la vida de las personas. Para que las personas salgan adelante en sus vidas, los políticos consideran que ellos son imprescindibles. A mí esa idea me pareció muy creativa, muy interesante. Siempre tuvo esa sensación, siempre tuve esa casi certeza que Milei expresa con palabras tan claras. Los políticos son sociópatas, son enemigos de la sociedad, creyendo que, convenciendo a los demás o tratando de convencerlos de que son imprescindibles, que sin política no se puede hacer nada. Y es al revés. Es al revés, es sin política que se puede hacer algo. Milei desde el Estado está demostrando que el Estado está enemistado con la sociedad. El Estado es una organización criminal que imprime dinero para robarle la riqueza a las personas, la poca, la mucha que tenga, al inversor y al trabajador, al asalariado, porque la inflación, la emisión de dinero, los impuestos, el mantener los salarios rumbosos de la política, salen del sudor, del trabajo, del derecho de las personas que están en la sociedad. Por eso el Estado está enemistado con la sociedad. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Asegurar las funciones básicas que las personas necesitan. Digo, ¿cuáles son las funciones básicas? ¿Para qué se inventó el Estado? El Estado se inventó para que nosotros no nos matáramos entre nosotros, para que respetáramos la vida del otro, la propiedad del otro, el honor del otro. Por eso el Estado está para asegurar la justicia, para que haya leyes y para que las leyes se cumplan. Por eso está la seguridad. La seguridad cumple la función de disuadir al delito o de reprimir al delito. Eso es fundamental. Justicia y seguridad. Esos son los dos elementos fundamentales para que una sociedad pueda desarrollarse por sí misma, que es como las personas se pueden desarrollar por sí mismas, no a upa de nadie. Milei representa un salto cualitativo en las relaciones sociales que permite que las personas condenadas infinitamente a ser menores de edad, cualquiera sean sus años, adquieran esa mayoría de edad que hace que armen su vida como mejor les parezca sin molestar al prójimo. Por eso Milei merece nuestra gratitud. Qué difícil es el camino de la libertad. Hay que estar explicando lo obvio permanentemente. A principios del siglo XIX en Francia surgió un brillante abogado que murió joven, Frédéric Bastiat. Acordate el nombre, Bastiat, que hizo una cruzada por la libertad, solitaria, porque en aquella Francia napoleónica y luego de la Restauración, la cruzada por la libertad tenía que ser necesariamente solitaria. Y él explicó que los monopolios, el Estado metiéndose en la economía, producía solamente daño. Y puso un ejemplo muy divertido, muy interesante, que quiero compartir contigo ahora.
Él decía que los fabricantes de velas, antes de la electricidad, claro está, los fabricantes de velas se acercaron al gobierno, a los gobernantes, a solicitar que se eliminara la competencia excesiva y acaso desleal que había para su trabajo. Los fabricantes de velas decían que le daban trabajo a muchos trabajadores, a los que cultivaban los animales o cuidaban a los animales, de ahí se sacaba la grasa, a los operarios que hacían las velas, le daban trabajo a muchos y que por eso necesitaban la protección del Estado. Y la única manera que el Estado lo podía proteger era aboliendo la competencia terrible que el sol ejercía sobre ellos, porque cada vez que el sol aparecía, las velas no se vendían. Bueno, esta, según Bastiat, es la lógica de los privilegios que el Estado hace. Son capaces de abolir el sol para beneficiar a un grupo de amigos, a un lobby, a un grupo de presión. Por eso, decía Bastiat, no hay que tener confianza en la bonomía, en la proclamada filantropía que a veces tienen los políticos. Bastiat decía, ningún legislador es infalible. Creer en la infalibilidad de los legisladores es mucho más grave que creer que los astros giran alrededor de la Tierra. Él creía que se puede hacer muchos experimentos sociales, pero el que lo quiera hacer, que lo haga con su plata y no con la plata nuestra. Y dijo algo más importante. Escribió un ensayo que te pido que leas, que se llama La Ley. Acordate, La Ley, léelo. Ahí dice que la ley no crea derechos, sino que los descubre. Es decir, la ley no crea derechos, no produce derechos, no te convierte a vos en una persona libre. Vos naturalmente nacés propietario, sos propietario de tu cuerpo, propietario de tu conciencia, propietario de lo que tus padres ponen a tu servicio, propietario del producto de tu trabajo. Vos sos propietario. La ley no te convierte en algo a vos. Vos pensás de manera diferente a mí, pensás diferente a otras personas, elaborás tu propia apreciación, elegís a tus amigos, elegís a quienes no son tus amigos. Sos vos sos dueño de tu vida y de tus cosas. Entonces, la ley no, lo único que puede hacer la ley es reconocer esa calidad que vos tenés. La ley reconoce lo que sos, reconoce tus derechos naturales. El progresismo legislativo que creen, el parasitismo de los políticos, creen que pueden decidir y cambiar la vida humana mediante un voto, es un crimen. La ley está solamente en sentido negativo, no es para establecer un derecho, sino para evitar que se viole un derecho. Eso es la ley. Armado. De eso se trata el liberalismo. El liberalismo está armado. ¿De qué está armado? De razones. Yo escribí un ensayo que se llama Liberalismo Armado, donde me levanto contra el manejo políticamente correcto del lenguaje, porque de tal manera nos han colonizado y han pretendido colonizar nuestras mentes, que no solamente ya no podemos disponer de nuestros bienes y de nuestra vida, de nuestra libertad, sino que ni siquiera podemos disponer del más precioso bien que tenemos, que es nuestro lenguaje. Lo políticamente correcto nos ha impedido todos. Y tengo varios ejemplos en mi libro. Uno de ellos, el del concepto de la enemistad. Se dice que no podemos hablar de enemigos en una sociedad democrática y civilizada, sino solamente de adversarios. Es una falacia, una enorme falacia. No hay adversarios cuando los otros quieren destruir tu capacidad para ser. Adversario es alguien que tiene
el mismo propósito que vos, que va por otro camino o con matices diferentes a los tuyos. Pero enemigo es el que quiere aniquilar tu voluntad de luchar por ser vos lo que sos. El marxismo es nuestro enemigo, no es un mero adversario ideológico, filosófico. Claro que sí, que es una filosofía con la cual podés controvertir, pero el marxismo en acción está enemistado con la libertad, está enemistado con tus derechos. El marxismo en acción está enemistado con la posibilidad que vos tenés de defender tu propio fuero. Por eso cuando tenemos una opción de cerrarle el paso al marxismo, por más reparo que tengamos, por muchos reparos que tengamos hacia el sistema político, no tenemos opción, no tenemos que vacilar. Siempre vamos a estar del lado de aquellas opciones que, sin ser parecidas a nuestro ideal, por lo menos representan en parte un muro al avance del socialismo. El socialismo es una peste, es un infierno para las naciones y para las personas. Aquellas fuerzas que actúen de contención, así no reflejen nuestro punto de vista en todos los aspectos. La mayoría de las fuerzas políticas son de algún modo intervencionistas, la mayoría están mediatizadas por su afán dirigente, por esa especie de suprematismo que tiene la clase política. Aún así, no importa, peor que eso es el socialismo. Por lo tanto, el liberalismo tiene que estar atento, no ser tonto en las coyunturas históricas delicadas. A la hora de votar, hay que votar contra el socialismo. Eso es clarísimo. Es una de las misiones que tiene el liberal, es no permitir que el socialismo avance. Solamente desde una democracia liberal podemos luchar para llegar a un liberalismo real en lo económico, en lo integral.